días, ¿cómo han estado? Mi nombre es Rodrigo Alberto Gutiérrez Vivas, soy docente del programa de criminalística y hoy vamos a tener la clase número 10 que está relacionada con la importancia en el que tienen las víctimas de poder participar en un proceso judicial. Todas las víctimas pues, están representadas por el ente investigador que es la Fiscalía, pero las víctimas tienen unos intereses que solamente les duele a ellos, a las víctimas. Por lo tanto, es importante que hoy aprendamos en este tema, en esta clase de hoy, cómo pueden participar las víctimas de un delito, cómo pueden participar ellas en un proceso judicial. Entonces vamos a tener un espacio de 15 minuticos en esta sesión de clase y al final vamos a hacer una pequeña evaluación, una pequeña retroalimentación para verificar si hemos aprendido lo que correspondía al tema de hoy. Entonces vamos a iniciar. Listo, ¿qué dice la Corte Constitucional en la sentencia 559 del año 2019? Es decir, hace 5 años la Corte Constitucional, el máximo órgano de justicia en Colombia en materia penal, se pronunció a través de esta sentencia C-559. Y lo que dice la Corte es que el imputado tiene derecho a asistir y a participar en el proceso, pero que este proceso, que este sistema es un sistema de partes. Es un sistema de partes y cada parte, es decir, una parte es la Fiscalía, otra parte es el procesado y otra parte es la víctima. Y dice que cualquier parte puede aportar al juez los elementos que permitan sustentar sus pretensiones. Es decir, que cada parte debe aportarle al juez los elementos de prueba para que el juez, pues obviamente, pueda valorar esos elementos en busca de que satisfaga las pretensiones de cada parte. Obviamente, pues el imputado presenta sus pruebas para defenderse, pero la víctima a su vez presenta sus pruebas para buscar que sea reparada, que sea indemnizada y que se le haga justicia, y también pues para que haya verdad en el proceso. ¿Qué dice la norma procedimental penal de Colombia? Miren, en el artículo 11 lo hemos reflejado más específicamente en el literal D. Literal D de ese artículo 11 del Código de Procedimiento Penal. Ese artículo 11 habla del derecho que tienen las víctimas. Y si nos vamos al literal D, que lo tengo aquí subrayado en rojo, ¿qué nos dice? Que esas víctimas tienen derecho a ser oídas, y también a que se les facilite el aporte de pruebas, es decir, que la justicia, que el sistema debe facilitarle a las víctimas que puedan aportar sus propias pruebas, es decir, no solamente el trabajo que haga la Fiscalía con su policía judicial, con sus investigadores de policía judicial. Aparte de eso, además de eso, también las víctimas tienen la facultad y tienen el derecho no solamente a que las escuchen, sino también de que se les permita aportar pruebas por ellas mismas. Pues obviamente las víctimas no creo que todas tengan el conocimiento de cómo recolectar una prueba, de cómo embalarla, de cómo procesarla y cómo aportarla, cómo hacerla llegar a un proceso. Entonces, por eso está la importancia de los investigadores judiciales, que es lo que estamos estudiando, para eso nos estamos preparando. No solamente los investigadores judiciales nos preparamos para aportarle pruebas a un procesado, sino que también podemos aportarle pruebas a una víctima. Así como lo hacen los procesados, asimismo, por derecho a la igualdad. Miren lo que dice el artículo 4, la igualdad. Así como los procesados tienen la facultad de aportar sus pruebas para defenderse, también las víctimas, por igualdad, que tienen como intervinientes. Recordemos quiénes son los intervinientes: Fiscalía, procesado y víctimas. Entonces, los tres intervinientes tienen los mismos derechos por este principio de igualdad que está en el artículo 4 de la norma procedimental penal. Igualdad
de los intervinientes, igualdad de la fiscalía con el procesado y con las víctimas. Es decir, que así como lo hace el procesado con su abogado y con su investigador, también lo pueden hacer las víctimas por principio de igualdad. ¿Cuáles deberes y atribuciones tienen los procesados? ¿Cuáles? Porque así como lo tienen ellos, también lo tienen las víctimas. También lo que es derecho de igualdad. Miren, ¿qué pueden hacer ellos? Ellos pueden buscar, los procesados pueden buscar elementos de prueba, los identifican empíricamente sin ninguna idoneidad, sin ningún conocimiento especial, empíricamente los pueden identificar, los pueden recoger los elementos y los pueden embalar esos elementos materiales probatorios. También los procesados pueden realizar entrevistas y valoraciones que requieran conocimientos especializados. Y mire, lo dice la norma muy claro, ¿por medio de quién lo pueden hacer? Por medio de los técnicos e investigadores autorizados por la ley. ¿Qué ley nos faculta a los investigadores? Pues cuando nos dan un certificado, un diploma, en donde nos dicen que tenemos un título, pues ahí nos dicen la resolución a través de la cual la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación nos confiere un título. Esa es la ley que nos faculta a nosotros como técnicos o como investigadores. Y entonces es a través de los técnicos y de los investigadores que se recogen esos elementos de prueba, se aportan y se llegan al proceso. Y así como lo hacen los procesados, igual el mismo derecho, la misma facultad tienen las víctimas. Y para el imputado, se habla de imputado cuando ya se le ha indicado, cuando se le ha señalado un cargo, ya ahí en esa condición se habla de imputado. Entonces, dice que el derecho de defensa o iniciado en la fase de indagación, en la fase de indagación y en la investigación, que son dos fases diferentes, tanto en la indagación, cuando todavía no se le ha imputado ningún cargo, como en la investigación, cuando ya se le ha hecho una acusación. En cualquiera de esas etapas, el procesado tiene esa facultad de intervenir aportando pruebas, bien sea en la indagación, cuando no se le ha hecho ninguna imputación, o también en la acusación. Es decir, que el procesado en cualquier etapa del proceso puede aportar pruebas. Igual lo puede hacer las víctimas. Entonces, encontramos 4 cosas que se pueden hacer por parte de los investigadores. La primera, buscar los elementos. Entonces, ahí es donde entra la malicia del investigador, ahí es donde entra el conocimiento del investigador y el análisis que se debe hacer a un proceso para saber a dónde se debe buscar. Y lo primero que se debe, el punto de partida de la búsqueda es el lugar donde ocurrieron los hechos. Ahí en ese lugar es donde inicia la búsqueda de los elementos materiales probatorios. A veces los investigadores de policía judicial, por la cantidad de trabajo que tienen, por la escasez de recursos o por la escasez de personal, no hacen el trabajo completo. Pues es entendible que ellos tienen una carga laboral muy grande, pero entonces ese trabajo que dejan incompleto a veces, pues es una oportunidad que tiene el procesado para él evadir su responsabilidad. Entonces ahí es donde entra el investigador de la víctima, volver al lugar de los hechos para buscar otros elementos que hayan podido quedar faltando a los de policía judicial. Y es muy importante que estas investigaciones se hagan de manera rápida, ágil, lo más pronto posible, cercano a los hechos, porque si ya han pasado varios meses, incluso años de que ocurrieron los hechos, pues ya la búsqueda de los elementos ya es más difícil, porque ya hay elementos que ya no están, que se han perdido. Por ejemplo, videos. Los videos normalmente duran 15 días, hasta 15 días en una DRB almacenado, porque ya cuando cumple los 15 días vuelve a grabar y se borra lo que estaba grabado. Entonces
es muy importante que las víctimas acudan a ese servicio de los investigadores privados de la manera más oportuna, más rápida posible, con el fin de que se puedan encontrar elementos. Identificarlos empíricamente, no necesitamos mucho conocimiento para identificar un elemento. Yo puedo identificar este elemento fácilmente sin tener un conocimiento, una idoneidad, un estudio, ser un experto para identificar un elemento. Los puedo recoger, pero entonces en la recolección se debe ser muy cuidadoso para no alterar el elemento, para no dañarlo, para no modificarlo. Por ejemplo, una huella, una pisada. Entonces, esos elementos que se van a recoger hay que hacerlo acudiendo a las técnicas de la criminalística, que son otras asignaturas que ustedes van a ver en este programa. Y luego embalarlos. Embalarlos significa empacarlos de tal manera que queden muy bien guardados, almacenados y que se garantice la seguridad de que no se van a dañar, que no se van a cambiar, que no se van a modificar por otros. Y entonces, así como el procesado tiene la oportunidad de contradecir, de contraprobar lo que le están señalando a través de los investigadores privados, asimismo las víctimas tienen la oportunidad entonces de respaldar el trabajo investigativo que hace la Fiscalía con sus investigadores de policía judicial. Si bien es cierto, la contradicción probatoria es un derecho que les asiste a los procesados, pues también es cierto que las víctimas tienen tanto el deber como el derecho de buscar la manera de que no tengan esa oportunidad de contradecir las cosas. Eso sucede mucho con los testigos. A veces los testigos un día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa. Entonces, para las víctimas es muy importante que vayamos a recolectar esos elementos muy rápido para que se eviten esos cambios y las entrevistas se hagan ágilmente para que los testigos no tengan la oportunidad después de cambiar la versión. Listo, vamos a hacer un receso de 2 minutos para que vayamos al baño, tomemos un tintico, una agüita y volvemos ahorita en 2 minutos. Bueno, espero que ya hayan descansado, que ya hayan tomado agüita o cafecito para continuar con el tema. Una vez finalicemos, ya quedan 5 minuticos, una vez finalicemos el tema, entonces vamos a hacer una pequeña retroalimentación, como les había dicho al principio, para verificar lo que hemos aprendido de este tema tan importante de hoy, que es el derecho que les asiste a las víctimas de cómo participar en un proceso judicial. Entonces, como hemos venido hablando, se ha escuchado siempre dentro de lo que he venido manifestando que se habla de la prueba, es decir, que en un proceso judicial lo más importante no es cómo habla el fiscal, no es cómo habla el abogado de la defensa, no, lo más importante es la prueba, porque un juez toma sus decisiones, que pueden ser favorables para la víctima o pueden ser contrarias para las víctimas. Esas decisiones las toma basándose en las pruebas que hayan sido aportadas al proceso debidamente. Entonces, para el juez lo que importa son las pruebas que lleguen al juicio. Y para eso entonces las partes les dan la oportunidad de que alleguen las pruebas. Si las partes no se interesan por allegar las pruebas a un proceso, pues se entenderá entonces que no tiene ningún interés. Por ejemplo, si una víctima no allega pruebas, no aporta elementos de prueba a un proceso, pues se entiende que no tiene ningún interés en que eso avance, que no tiene ningún interés en que eso le salga a favor. Entonces, lo importante es mostrar el interés por parte de las víctimas en el aporte del material probatorio. Y recuerden, eso se hace a través de los investigadores privados. Claro, la Fiscalía hace su trabajo con los investigadores de policía judicial, pero los investigadores privados podemos participar también respaldando o introduciendo mayores elementos materiales probatorios. Y es que a eso se le denomina seguridad jurídica. ¿Qué significa seguridad jurídica? Que el juez decide conforme a lo que se haya probado. ¿Que se haya probado en dónde? En un juicio.
Entonces, no basta con recolectar elementos, con identificarlos, con embalarlos y procesarlos y allegarlos al expediente. No basta con eso. Lo más importante es saberlos presentar en un juicio. En el juicio nos van a citar a los investigadores privados y en el juicio nos van a preguntar cómo se hizo el trabajo, por qué se hizo de esa manera, por qué no se hizo de otra, qué significa ese elemento, qué se quiere probar con ese elemento. Nos van a preguntar todo y el éxito está en saber sustentar el trabajo que se haga. Si no sabemos sustentarlo muy bien, pues vamos a perder el trabajo que se hizo recolectando, buscando, embalando los elementos maravillosos de prueba, porque la seguridad jurídica habla de eso, de la manera en que se pruebe, que se demuestre en el juicio. Y entonces, en el juicio se surgen diferentes momentos y todos esos momentos tienden a verificar, primero, que las pruebas no sean ilegales, es decir, que no se hayan obtenido de manera fraudulenta, ilegal, sino que sean elementos originales, que sean verdaderos. Segundo, que no sean elementos impertinentes, es decir, que eso no sirve para nada. A veces recogen elementos que eso no sirve, no demuestra absolutamente nada. Entonces, el trabajo del investigador es primero hacer un trabajo legal, correcto, íntegro, honesto, verdadero. Y segundo, pues que los elementos que se recojan, entonces sí apunten verdaderamente a demostrar algo que sea importante, bien sea para demostrar la responsabilidad del procesado, para demostrar los daños causados a la víctima, para demostrar la cuantía de esos daños y para demostrar entonces circunstancias de tiempo, modo y lugar. En todo momento a los investigadores nos van a estar cuestionando, porque esto es un sistema de partes. Una parte no le conviene que la otra parte gane, entonces la otra parte siempre va a estar cuestionando por qué lo hizo así, por qué no lo hizo de la otra manera. Entonces tenemos que estar muy bien preparados para que en un juicio sepamos responder conforme a las normas vigentes por qué lo hicimos de una manera y no de otra. Nos van a estar refutando con el trabajo de otros investigadores, porque así como las víctimas contratan los investigadores privados, también los procesados contratan sus investigadores privados y entonces nos van a confrontar con ellos y nos van a refutar el trabajo que hagamos. Y obviamente el juez se va a pronunciar frente a la prueba, si la acepta o no la acepta. ¿Y de qué depende? De que la hayamos recolectado debidamente conforme a las normas y que lo hayamos allegado al proceso conforme a las normas y que la sustentemos en juicio conforme a las normas. Ahí está el éxito de los investigadores, conforme lo argumente en el juicio y conforme demuestre o explique el análisis que se haya hecho. Argumentos y análisis. Eso es el trabajo del investigador. Pero el argumento no es con palabras bonitas, es conforme a la norma. Los argumentos se deben sustentar, deben tener soporte en las normas. Lo mismo que el análisis. El análisis tiende a apuntarle a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, a la responsabilidad del procesado, a los daños de las víctimas y la cuantía de esos daños. Y es en la audiencia preparatoria en donde se allega todo al proceso. El acusado tiene su momento procesal para aportar los elementos de prueba y es la audiencia preparatoria. Lo mismo las víctimas. Las víctimas tienen su momento procesal y ese momento para que las víctimas alleguen los elementos de prueba es en la acusación. Porque con base en la acusación que presenta la Fiscalía es que el acusado se prepara y en esta audiencia preparatoria es que el acusado entrega sus elementos. Es decir, primero vienen los elementos de la Fiscalía y de la víctima, unidos. Y ese momento en que tanto Fiscalía como víctimas presentan las pruebas se llama audiencia de acusación. No tiene otro momento, no hay más momentos. Si ya no se presentan las pruebas en ese momento, ya no hay más oportunidad. Ya no hay otro momento, porque de ahí en adelante
la defensa del procesado se debe preparar con base en esos elementos de prueba de la fiscalía y de las víctimas. El acusado se prepara en su defensa y ese acusado presenta sus elementos de defensa en esta audiencia que sigue, que es la preparatoria. Y ya luego seguiría con todos los elementos que se lleguen por parte de los intervinientes. Recuerden, fiscalía, víctima y procesado, todos aportan pruebas, unos en la acusación y otros en la preparatoria, pero todos esos elementos de prueba se van a demostrar, se van a sustentar en un juicio que es público, donde pueden asistir el público, a no ser que sea una audiencia donde haya reserva, donde se solicite por motivos de seguridad, no puedan asistir, pero en general es una audiencia pública. Es oral, es decir, ya no es escrito todo, sino que le toca ir a uno ya a sustentar, a explicar, y hace énfasis entonces en el lenguaje oral, de cómo expresamos las cosas, de cómo sustentamos las cosas. Y en ese lenguaje oral también va unido el lenguaje corporal. La inmediación de las pruebas significa que es el juez, o es ante el juez, perdón, a quien se le presentan las pruebas. El investigador que recolectó las pruebas se las presenta al juez, se las explica al juez. No es a un fiscal, no es a un abogado. El trabajo que se hace siempre se le presenta al juez, y eso se llama principio de inmediación. La concentración se refiere a que ese juicio debe ser todo junto. Si hay que aplazarlo, pues que no sea muy distante las fechas. Y la contradicción, pues es el principio que tiene el procesado de contradecir lo que se le está señalando. Todo esto entonces termina en una audiencia de juicio. El juicio en fiscalía y defensa se encuentran en condiciones de igualdad, teniendo ambas partes la posibilidad, ambas partes, tanto la fiscalía, que va acompañando a las víctimas, como el procesado, tiene la posibilidad de contradecir las afirmaciones de la contraparte, de confrontar las pruebas en materia y de contradecir y cuestionar las mismas pruebas. Entonces es ahí donde entra el verdadero trabajo del investigador, porque cuando el investigador sabe sustentar y explicar muy bien su trabajo en el juicio, pues es donde tiene el éxito. Muy bien. Muy bien, entonces ahora pues esta clase vamos a acompañarla de una actividad práctica que vamos a realizar con FENALCO, y vamos a realizar un escenario donde vamos a tener la oportunidad de aprender a recolectar pruebas. Por ahora vamos a hacer una actividad de retroalimentación, y esta actividad se va a realizar a través del grupo de WhatsApp. Entonces vamos a sacar todos el teléfono. Ahí en el teléfono está, en el grupo de WhatsApp que tenemos todos, está ya el enlace. Ustedes van a ingresar al link y van a responder sus 5 preguntitas que están relacionadas con el tema de hoy. 5 preguntitas. Con base en esas 5 preguntitas, entonces nos vamos a evidenciar si aprendimos o no aprendimos algo en esta clase. Muchas gracias, que Dios los bendiga.